Estimados estudiantes de la asignatura de Fundamentos de Administración, un cordial saludo para ustedes el día de hoy. Continuando con nuestros temas de estudio, el día de hoy vamos a dar la charla correspondiente al principio de control. Entonces, hagamos una breve recapitulación de lo que hemos hecho. Hemos visto toda la parte de planeación, consiste pues, en la parte de la misión, visión, objetivo, estrategias. Hemos visto alguna parte de la planeación estratégica como la matriz DOFA y otras matrices que se utilizan para este tipo de estudios. Hemos visto la organización, la representación gráfica y además también hemos visto pues como algunas funciones que se pueden dar dentro de nuestras empresas. Asimismo, también hemos hablado de los aspectos claves como de la parte de dirección, como de la comunicación, la motivación, el liderazgo. Y por último tenemos los aspectos del control. El control es, digamos, como su nombre lo indica, es donde yo evalúo. ¿Evalúo qué? Bueno, ¿será que lo que yo planeé lo cumplí? Es, en pocas palabras, eso es lo que quiere hacer el principio del control. Entonces, por aquí tenemos nuestro material disponible, que usted ya lo tiene en una cuenta de correo donde se ha dispuesto el envío. Y aquí tenemos el tema, vamos a hablar del tema del control, que se comunica con ustedes el docente orientador Edilberto Álvarez García. El temático va a ser el tema de la introducción, el concepto, la importancia del control, los pasos para hacer el proceso de control, los cuales se subdividen en establecer estándares, medir la ejecución actual, hacer comparaciones y tomar acciones correctivas. Entonces, como empezamos diciendo, por lo general siempre las empresas, como lo hemos visto, pues ellos quieren tener unos objetivos. Ya sabemos que unos objetivos pueden ser obtener pues, ganancias, puedes tener objetivos de supervivencia, de adquisición, de retención, pero todo siempre, como ustedes lo están viendo ahí, siempre buscando ¿qué? Poder cumplir una misión y una visión. Eso es lo que pasa con los objetivos. Y a su vez, esto, aparte de ir acompañado de las estrategias, de ir acompañado de cualquier mecanismo para ejecutarlo, simplemente también tengo que tener algo claro. Yo tengo que ir verificando que esos objetivos me están ayudando conducen o me están ayudando a conseguir lo que es la misión y la visión. Entonces, en pocas palabras, pues a esto le corresponde el principio de control. No es otra cosa sino ir controlando, ir mirando que lo que yo he planeado pues lo he ido cumpliendo, si no, no tendría, pues no me voy a dar cuenta en realidad si esto, pues cualquier objetivo o cualquier estrategia pues está dando los resultados. Entonces básicamente para eso tenemos ese principio de control y básicamente el concepto pues consiste en analizar, en evaluar este pequeño detalle. Si la estrategia que yo seleccioné, cualquiera que haya sido, concentración, diversificación y demás, y si los objetivos que yo también me planteo en un momento determinado, los estoy cumpliendo. Entonces, aparte de cumplirlo, la idea es que las estrategias y los objetivos se puedan implementar al pie de la letra. Eso es lo fundamental, que si yo digo una estrategia de concentración, bueno, ¿cómo vamos con esa estrategia de concentración? Si le estamos dedicando los recursos a ese único producto o a ese único canal de distribución como tal. Y lo mismo pasa con los objetivos, como iremos viendo en otro tutorial, pues ahí se explicará más o menos cómo puedo yo controlar los objetivos cuando yo pues le coloco valores porcentuales o numéricos para su cumplimiento. Entonces, básicamente el control es eso, que yo estoy evaluando, yo estoy verificando que mis estrategias
las he ido implementando de acuerdo a lo que yo formulé en un momento determinado. ¿Qué sucede? Y esto también es importante explicarlo. Por lo general, siempre, pues hay que tomar acciones preventivas. Por lo general, una estrategia no va a salir muchas veces al 100% de eficacia. Siempre hay que irle haciéndoles ajustes a esas estrategias como tal. Pero, por ejemplo, de estrategia, nosotros cuando trabajábamos en el hospital, teníamos que sacar fotocopias de la historia clínica. Entonces, un paciente iba a consulta, mire, es que me ordenaron tal examen y yo tengo que llevarlo a la EPS para que me lo autorice. Entonces, nos la pasábamos cada rato a la fotocopiadora llevando las historias para sacarle fotocopia. Entonces, eso al principio fue un desgaste. Entonces, empezamos a ver de que era mejor agrupar en un horario determinado. Entonces, ya era un horario determinado, entonces que ya mucha gente es que yo no vivo dentro del pueblo, entonces, ¿cómo hacemos? Entonces ya no fue un horario, sino que fueron dos. Entonces, eso es un ejemplo más o menos como una estrategia como tal que uno emplea en un empleo, en un lugar de trabajo, y que se le debe de ir ajustando de acuerdo a las necesidades. Entonces, eso es lo que pasa con el principio de control, porque muchas veces uno se puede llevar a una decepción, que la estrategia no se esté cumpliendo sino al 50% o no se esté cumpliendo a cabalidad. Entonces usted puede decir, no, es que esa estrategia no sirve, resulta que no es así. Entonces siempre es importante tener presente de que las estrategias, como todo, pues irá requiriendo ajuste en la medida en que se vaya implementando. Entonces, básicamente lo del control. ¿Por qué es importante el control? Ahí tenemos una situación. Entonces, nos irá, cuando yo aplico ese principio, yo me iré dando cuenta en dónde estoy fallando y qué problemas se pueden presentar. ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, en implementar una estrategia de venta, yo tenía que vender, digamos, 100 unidades en un mes. Entonces resulta que faltan 4 días para ese mes y posiblemente no llego. Entonces yo tengo que analizar esa estrategia mucho más antes, no faltando 4 días, sino pongamos hacer un corte a la quincena, cómo viene la persona o el grupo de trabajo para analizar las posibles soluciones. Entonces, eso es lo que es una parte muy importante del proceso de control. Al controlar, yo puedo tomar decisiones que alteren ese futuro, que alteren ese resultado. Si yo veo que posiblemente no va a cumplir la cifra de venta, entonces yo busco los mecanismos para incentivar las ventas vía internet o lo que yo considere y pueda cumplir los propósitos. También, pues dependiendo del tipo de estrategia, pues vamos a ir analizando qué acciones yo puedo tomar para poder cumplir con los objetivos y las estrategias pues que se implementen de la mejor forma. Y también nos irá señalando dónde debemos de mejorar. Esa es la ventaja del control, como el control se enfoca muchas veces en variables cuantitativas, es decir, numéricas, pues eso nos facilita pues analizar dónde me debo enfocar en cuanto a los puntos de mejora en ese, bien sea en la estrategia o en el proceso que nosotros queramos. Ahora bien, vamos a hablar de los pasos para el control. Primer paso, establecer estándares. Entonces, yo no puedo medir, yo no puedo decir si está bueno o no, si no sé ni siquiera pues, cuál es el punto de referencia que tengo. Entonces, un estándar básicamente es una medida que yo establezco como modelo. Así como cuando uno está estudiando, entonces la universidad dice puntaje máximo 5, para pasar, como se dice, raspado, un 3, de ahí para abajo, pues perdió. Esos son estándares como tal. Entonces, ahí se acaba de decir, entonces como cuando uno está en la universidad, entonces 5 sería excelente, 3 sería pues como que regular. Entonces, eso es un criterio. En última, un estándar es eso, es un criterio que yo establezco para poder determinar un resultado si fue bueno o fue malo. Entonces, un ejemplo, la empresa venderá 200
unidades de zapato diariamente. Entonces, eso es un estándar. La empresa comprará el 50% de su mercancía mediante la importación de otros países. Entonces, note que esos estándares por lo general pues tratan de ser muy numéricos como tal. Otro estándar, la empresa realizará ventas a créditos correspondientes al 30%. Entonces, esos son estándares que tengo que también decirlo, que cada empresa los va haciendo de acuerdo a su función. Eso no, esto de estándares, pues no es lo mismo, por ejemplo, una universidad que una empresa manufacturera. Cada uno tendrá sus estándares de medición de acuerdo pues a los criterios establecidos pues para las empresas industriales como para pues una empresa del sector académico. Entonces, estos son los estándares que tenemos. Vamos ahora a medir la ejecución actual. Entonces, yo establezco estándares y aquí hablamos de la ejecución actual. Entonces, para medir la ejecución actual, ¿qué podemos hacer? Preguntarnos en una empresa industrial, valga la redundancia, ¿qué produjimos? Entonces, ahí está, pues, digamos, el ejemplo como tal, pues, decir, bueno, yo voy a tomar todos los días cuántas unidades estamos manufacturando. ¿Cuánto se produjo? Entonces, ahí hacemos referencia a las cantidades. En el punto anterior, pues, es como las categorías de los artículos que yo produje en esta parte de acá. Y aquí abajo, pues, las cantidades como tal. Las características del producto. ¿Qué funciones tiene? Colores, capacidades y artículos. Entonces, para eso iremos viendo algunos indicadores, no en profundidad, pero que son muy básicos, con los cuales nosotros podemos medir una ejecución actual dentro del proceso. La tercera parte, pues, es comparar. Entonces, vamos a evaluar los resultados de los estándares que que nosotros o sea, cuando yo hago los estándares, pues tengo unos resultados establecidos y los voy a comparar contra los que vamos obteniendo. Repito, aquí vamos a comparar los estándares que yo establecí contra lo que en realidad, pues están pasando con ese proceso como tal. Entonces, un ejemplo, la meta de la empresa es producir 100 pares de zapatos al día. Ese es el estándar que yo estoy proponiendo. Señores de producción, necesitamos 100 pares al día. Los resultados obtenidos. Entonces, por ejemplo, alguien hace la medición, evalúa y resulta que se produjeron 90 pares. Entonces, esto es lo que yo proyecto en el lado derecho, lo que ustedes están viendo los estándares, y esto es lo que en realidad pasa. Entonces, ya con eso llegamos a la última parte, la acción correctiva. Entonces, siguiendo en línea con el ejemplo anterior, yo tenía 100 pares de zapatos para producir, pero se producieron 90, entonces quedaron faltando 10. Es decir, quedó por debajo de la meta establecida. Eso es lo que quiere decir. Es decir, yo tenía una meta de 100, pero se desviaron en 10, quedaron en 90 pares. Entonces, pues ahí vienen, pues digamos, las preguntas de rigor, ¿qué pasó hoy? ¿Fue que la máquina no funcionó? ¿Fue que hubieron desperdicio? ¿Fue que no fue alguien? Entonces, ahí aparecen las acciones correctivas. Y lo más importante no es decir, bueno, faltaron 10, pues hagámosle, no. Sino, debemos de encontrar las causas. Sí, faltaron 10, pero ¿por qué faltaron 10? Entonces tenemos que preguntarnos, no, pues es que fulanito tuvo un retraso en llegadas, no, es que hubo un momento en que se fue la energía eléctrica y cosas por el estilo. Porque corrigiendo las causas, pues podemos lograr los resultados obtenidos. No es solamente, pues sí, necesitábamos 10, entonces alguien hizo 10 más pues como para cumplir, no, tenemos que mirar, porque pues en esto, o sea, en estas cuestiones es delicado,
porque, mi estimado estudiante, hay que decirlo, pues uno cumple con sus labores y si uno está viendo que el otro no lo cumple, pues como que llevar la carga de la otra persona no le va a gustar mucho a la otra. De pronto lo hará una vez por sentido de compañerismo, pero si se vuelve reiterativo por causas, pues que ya de manejo interno se puede salir un poco de control. Entonces lo importante es saber que esas causas nos pueden ayudar. Y lo más importante es lo que ustedes acaban de ver ahí. Nosotros necesitamos hacer control y la función del control principal es poder corregir esa situación, porque si no, no tendría sentido el control. O sea, si yo me pongo a hacer X cantidad de estándares, pero resulta que yo tengo unos resultados y no tomo acciones correctivas, pues no tiene sentido el control. Entonces, mis estimados estudiantes, como ya ustedes lo han visto, entonces el control es, digamos, el cierre de todo el proceso administrativo. Y con ese cierre, pues volvemos a repetir todo el ciclo que ya hemos visto previamente. Volvemos a hacer planeación, volvemos a hacer objetivos y demás. Ya sabemos que el control es útil dentro de las organizaciones porque me permite saber si en realidad la estrategia, si voy cumpliendo los objetivos, cuáles han sido también los inconvenientes en la implementación de las mismas. Entonces, ya sabemos que necesitamos hacer estándares como paso número 1. Como paso número 2, pues empezar a cuantificar, a medir con cada uno de esos estándares establecidos, comparar resultados entre lo planeado contra lo que en realidad está pasando y por último tomar las acciones correctivas porque eso es una función demasiado importante para el control y si no, no tendría sentido. Entonces espero que este video tutorial les sea útil para su proceso de aprendizaje. Por su amable atención, muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad.